fisiología de la absorción. Esto continúa la clase de fisiología de digestión, en la cual nosotros hablamos de la digestión de glúcidos, de lípidos y de proteínas. Los productos de esta digestión, los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos, el glicerol, etc., tendrán que absorberse. Al igual que los micronutrientes, como las vitaminas, los minerales, también el agua. Para poder entender esto, nosotros tenemos que hablar de los mecanismos de transporte a nivel de la membrana. Así que yo les preparé un resumen de esto, que es algo que venimos viendo desde crecimiento y desarrollo, y que lo hemos visto tanto en física como en histología, como en fisiología. Ahora se los voy a dar en forma integrada, digamos, para que podamos entender la absorción de micro y macronutrientes a nivel del aparato digestivo. Para ello, vamos a ver un PowerPoint, que es el siguiente. Este acá. Donde vamos a hablar de la absorción de los nutrientes. Vamos a basar en la fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte se pueden clasificar según el pasaje de sustancias en uniportes o transportes simples, cuando pasa una sola sustancia hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, pero no está acompañada de ninguna otra. Cuando está acompañada con otra, esto puede ser en forma de simporte o de antiporte. El simporte o cotransporte es cuando dos sustancias atraviesan la membrana en el mismo sentido. Y el antiporte o contratransporte es cuando dos sustancias atraviesan la membrana pero en sentidos opuestos. Bien. También se los puede clasificar según el gasto de energía en transportes pasivos, que son aquellos que no gastan ATP, transportes activos primarios, que son aquellos que gastan ATP en forma directa, y transportes activos secundarios, que no gastan ATP en forma indirecta, pero se asocian a transportes activos primarios que así lo hacen. Entonces los llamamos transportes activos secundarios. Con respecto a los tipos clásicos de transporte, hay 4 tipos básicos, son la difusión simple, la difusión facilitada, las bombas y el transporte en masa. Este transporte en masa se dividía en endocitosis si era hacia adentro de la célula, pinocitosis si era para líquidos, fagocitosis si era para sólidos, exocitosis si es hacia afuera de la célula, y transcitosis cuando es una combinación de endocitosis y exocitosis, cuando una sustancia atraviesa toda una célula. Bueno, muy bien. Difusión simple, facilitada, bombas, transporte en masa. Las fuerzas que rigen el pasaje para los solutos son el gradiente químico o de concentración, es decir, pasivamente una sustancia, un soluto, que pasará desde aquel compartimento donde está más concentrado a donde hasta aquel donde esté menos concentrado. También existe un gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico determina que una sustancia pase, supongamos que es un catión, pase desde el lado de la membrana donde hay cargas positivas hacia el lado de la membrana donde hay cargas negativas, porque las cargas negativas atraen las positivas, y un anión haría lo opuesto, para mantener la electroneutralidad. El gradiente electroquímico es cuando ambas fuerzas son relevantes. ¿Y por qué lo destaco? Directamente hablo de cada una de ellas. No, lo que pasa es que cuando se trata de sustancias cargadas, podría ser que el gradiente químico y el eléctrico se sumen, como pasa con el sodio, o que se neutralicen, como pasa con el potasio. Por ejemplo, el sodio es el principal catión extracelular. Entonces, por gradiente químico de concentración tiende a entrar, porque está más concentrado afuera que adentro. A la vez es un catión, y la membrana plasmática suele tener cargas negativas internas, con lo cual el gradiente eléctrico también favorece la entrada de sodio. Entonces, en presencia de un canal de membrana abierto para el sodio siempre se desplazará de afuera hacia adentro por la sumatoria de los gradientes químico y eléctrico. En cambio, para el potasio es al revés. El potasio, por su gradiente químico, tiende a salir de la célula porque el potasio es el principal catión intracelular. Está más concentrado dentro que afuera. Pero si es un catión, las cargas negativas internas tenderán a retenerlo. O sea, el gradiente eléctrico tenderá a que el potasio ingrese a la célula. Con lo cual, yo tengo una fuerza que lo saca y una fuerza que lo mete. De acuerdo a la magnitud de ambas fuerzas, el potasio saldrá o ingresará. Bueno, la otra fuerza sería la energía metabólica. Si yo quiero que una sustancia vaya en contra de sus gradientes químico y o eléctrico, que es lo que naturalmente debiera hacer, ir a favor de dichos gradientes, si yo quiero que vaya en contra de dichos gradientes, alejándose del equilibrio, puedo motorizar este transporte gastando ATP, como pasa con los transportes activos. Entonces, la energía metabólica sería otra fuerza que regiría el pasaje. Esto para solutos. En cambio, para el solvente, para el agua, tenemos como importante el gradiente osmótico de concentración y el gradiente de presiones hidrostáticas. Es decir,
según el gradiente osmótico, el agua pasará desde el líquido donde haya menor concentración al líquido donde hay mayor concentración. Dicho de otra manera, el agua va desde donde es mayor su potencial químico a donde es menor su potencial químico. Concretamente lo que hace el agua es tratar de igualar las concentraciones a ambos lados de una membrana. Ese pasaje de agua, según diferencias de concentración, se llama ósmosis, y bueno, el gradiente que garantiza que el agua pueda llegar a pasar a través de la membrana es el gradiente osmótico o la presión osmótica. En cambio, las presiones hidrostáticas tienen que ver, la presión hidrostática es la presión lateral que ejerce una columna de líquido sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Tiene que ver con el volumen del líquido. Entonces también es una fuerza que impulsa el movimiento del agua, sobre todo a lo largo de la barrera capilar, porque entre el intersticio y la luz del capilar, si hay fuerza, si las fuerzas, las presiones hidrostáticas son mayores en el intersticio que dentro del capilar, el agua ingresará al capilar. Y al revés, si las presiones hidrostáticas fuesen mayores dentro del capilar que fuera del capilar, el agua saldrá del capilar. Una tercera fuerza importante que acá no puse es la presión coloidosmótica o oncótica, que está determinada por las proteínas del plasma. Estas proteínas lo que determinan también es si las proteínas están muy concentradas, atraen agua para ser diluidas, ejercen una gran presión coloidosmótica o oncótica, y eso tiende a atraer agua. Mientras que si las proteínas están poco concentradas, la presión oncótica o osmótica o coloidosmótica es menor. Entonces, para el agua tengo el gradiente osmótico o de osmolaridad total, el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión coloidosmótica u oncótica. Muy bien. Vamos a los mecanismos de transporte. Acá tenemos un esquema tomado del Guyton, donde tenemos los, exceptuando el transporte en masa, los demás transportes. La difusión simple, que puede darse directamente atravesando la bicapa lipídica, como en el caso de las sustancias poco solubles en agua, apolares, como los gases, como el oxígeno o el dióxido de carbono, o bien a través de proteínas de membrana, por ejemplo, canales iónicos, como en el caso de los iones. La difusión facilitada utiliza un carrier o transportador, que en un ratito vamos a ver cómo funciona, y esta es difusión simple o facilitada a favor de un gradiente de concentración y pasiva. El transporte activo utiliza también proteínas transportadoras, se hace en contra del gradiente de concentración y utiliza energía metabólica para impulsarse. Entonces, tengo difusión simple, difusión facilitada y el transporte activo que puede ser primario o secundario. Vamos a analizarlo. Con respecto a la difusión simple decimos, es pasiva, no gasta ATP. Se hace a favor del gradiente, o sea, va de mayor a menor concentración, ponele, o gradiente electroquímico. El pasaje se hace a través de la bicapa, por ejemplo los gases, a través de canales, por ejemplo los iones, o a través de poros, como el agua, los poros de agua que se llaman acuaporinas. No presenta cinética de saturación, aunque tenga canales y poros, estos no se saturan, y entonces esta difusión puede hacerse así. Por ejemplo, a través de la bicapa, sustancias poco solubles en agua como lípidos, oxígeno, dióxido de carbono, atraviesan directamente la bicapa lipídica, yendo de mayor a menor concentración. El oxígeno suele entrar a la célula, porque está más concentrado afuera que adentro, porque es producto de la respiración. El dióxido de carbono suele estar más concentrado dentro que fuera, y los lípidos dependen. Si son lípidos exógenos, son lípidos endógenos. Pero atraviesan la bicapa directamente disolviendo, atraviesan la membrana directamente disolviéndose en la bicapa. Otro mecanismo serían los canales iónicos. Los canales iónicos permiten el pasaje de la membrana por difusión simple de mayor a menor concentración, el sodio tiende a entrar y el potasio tiende a salir. Ahora estos canales iónicos tienen compuertas que pueden estar abiertas o cerradas y que se pueden abrir fundamentalmente por dos mecanismos, que son cuando la membrana alcanza determinado voltaje que abre la compuerta, o bien si un ligando, un neurotransmisor o una hormona, se une al canal. Por eso decimos que los canales iónicos pueden ser voltaje dependientes o ligando dependientes. Un tercer canal podría ser el mecanosensible, por ejemplo los canales en el músculo liso, que se pueden abrir cuando el músculo liso se distiende, pero fundamentalmente los canales se cierran o se abren a determinados voltajes o por determinados ligandos. Decíamos, el sodio, si vos le abrís el canal, tenderá a entrar, porque el sodio está más concentrado afuera que adentro. El potasio tenderá a salir, porque está más concentrado adentro que afuera. Esto es difusión simple, pero por canales iónicos. También tenemos los poros acuosos o acuaporinas. Estos poros acuosos o acuaporinas también son proteínas de membrana, que si yo las corto longitudinalmente, tienen como una forma de reloj de arena,
con una parte central angosta, con cargas, que permite el pasaje de sustancias hidrófilas, el agua concretamente, que es un solvente polar, pero solo el agua. Un ion es más chico que el agua. Si pasa el agua, debiera pasar el ion, pero los iones no están en estado anhídrico, los iones están siempre hidratados. Yo tengo un ion sodio acá, rodeando al sodio, voy a tener moléculas de agua. Entonces, el sodio más agua es más grande que agua sola. Por eso la acuaporina es un canal diseñado para que pase solo el agua. Hay distintos tipos de acuaporina, muchos tipos de acuaporinas. Algunos son sensibles a hormonas como la antidiurética, como la acuaporina 2 en el riñón, y otros son insensibles a la misma, como la acuaporina 1 y la acuaporina 3. Entonces, desde el espacio extracelular al espacio intracelular o viceversa, el agua puede atravesar por difusión simple, yendo de menor a mayor concentración. Y vos vas a decir, ¿cómo? Eso no sería difusión simple, porque en realidad está yendo de menor a mayor concentración de solutos, pero es de mayor a menor concentración de agua. No existe el concepto de concentración de agua. Donde hay más agua libre, donde hay más agua, decimos que hay mayor potencial químico del agua. Porque cuando el agua está libre, tiene mayor potencial de participar en reacciones químicas, por ejemplo. La potencialidad, la capacidad que tiene el agua libre de participar en reacciones químicas, en procesos metabólicos, es mayor que si está ligada a otra cosa. Entonces, donde hay más agua libre, porque hay menos solutos, hay más potencial químico del agua. Por eso, el agua va de menor a mayor concentración de solutos, para igualar las concentraciones de solutos, pero está yendo de mayor a menor potencial químico del agua. Es un mecanismo pasivo, no gasta energía. Bueno, la difusión facilitada también es pasiva, no gasta ATP. También se hace a favor del gradiente, pero acá el pasaje se hace a través de un carrier o transportador. Puede servir para el pasaje de micromoléculas como la glucosa o los aminoácidos, y que tiene cinética de saturación. Y, digamos, hay un determinado número de carriers y se saturan. Cuando los ocupaste todos, la próxima glucosa que quiere entrar encuentra su carrier saturado. También presenta competencia. Dos sustancias que utilizan el mismo canal pueden competir por el mismo. Por ejemplo, los 3 aminoácidos aromáticos, fenilanina, triptófano y tirosina, compiten por un mismo canal. Entonces, si hay mucho triptófano, a lo mejor esto limita el pasaje de tirosina y de fenilanina o viceversa. Compiten entre ellos y también con sustancias exógenas que se puedan administrar. Bueno, hay muchos modelos de la difusión por carriers, difusión facilitada. El más aceptado actualmente es el que habla de 2 estados conformacionales del canal. En uno está cerrado adentro y abierto afuera, entonces la molécula transportada se une del lado externo, después cambia la configuración del canal, se cierra arriba, se cierra afuera y se abre adentro, y la molécula puede entrar. De esta manera facilita el ingreso de la molécula, pero sin gastar energía. Bueno, si yo comparo la cinética de la difusión simple y la cinética que no es saturable, y la cinética de la difusión facilitada que es saturable, las curvas que obtengo son las siguientes. Y yo grafico la velocidad de difusión en función de la concentración de la sustancia. Yo veo que la difusión simple es una función lineal de primer orden, significa que es proporcional, directamente proporcional al gradiente de concentración de la sustancia en todo su rango. No se satura. Cuanto mayor es la concentración de sustancia, mayor es el pasaje. En cambio, la difusión facilitada, como tiene cinética de saturación, la curva es una hipérbole, como la de las enzimas. Yo tengo, primero, a bajas concentraciones de la sustancia, cuando no está saturado todavía el carrier, a medida que aumenta la concentración de la sustancia, aumenta el pasaje, hasta un punto en que alcanzo la Vmax. Y ahí se hace una meseta. Con toda curva hiperbólica tiene una pendiente y una meseta. Alcanzo la meseta cuando están saturados los transportadores, porque tiene cinética de saturación. Entonces decimos que no es proporcional a la concentración en todo su rango, sino limitado a un rango de concentración, que es aquel rango por debajo del cual no hay, o dentro del cual no hay saturación de los carriers, de los transportadores. Bueno, el transporte activo primario es activo, gasta ATP. El ATP lo gasta en forma directa, el propio transportador, hace en contra de gradiente. El pasaje se hace a través de proteínas, por ejemplo las bombas. Suele servir para el pasaje de iones como sodio, potasio, hidrógeno, calcio. Y un mecanismo que generalmente es electrogénico, sobre todo en la bomba sodio, potasio, ATPasa, es la más, digamos, conocida de estas bombas. Esta bomba sodio, potasio, ATPasa tiene un transportador de membrana
con un sitio de unión al sodio dentro de la célula, un sitio de unión al potasio fuera de la célula. Entonces puede sacar sodio intercambiándolo con potasio. Es un mecanismo de contratransporte. Además es electrogénico. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios, pero mete 2 potasios, con lo cual, como está sacando más cargas negativas, positivas, que las que está metiendo, esto determina que el interior celular sea negativo respecto al exterior. En realidad, esa electronegatividad interior se da por el mayor número de canales de potasio que las células tienen. Pero la bomba refuerza esto, agrega un poquito de electronegatividad interna y además mantiene el potencial de transformar en reposo, porque por difusión simple, si no, todo el potasio de adentro se igualaría con el de afuera, todo el sodio de afuera se igualaría con el de adentro, y la membrana perdería esa asimetría de cargas. Entonces, podríamos decir que el potencial de transformar es generado por los canales iónicos, por difusión simple, por los canales iónicos de potasio, pero mantenido por la bomba. Decimos que la bomba sodio-potasio ATPasa es, primero, un mecanismo de transporte activo primario, porque gasta ATP, ¿sí? Y lo transforma en ADP y fosfato, o sea, tiene una actividad ATPasa, para motorizar sustancias contra su gradiente. Es un contratransporte, porque al sodio lo saca al mismo tiempo que al potasio lo mete, o sea, los dos iones están atravesando la membrana en sentidos opuestos, y es electrogénico, porque como saca 3 sodios y mete 2 potasios, esto contribuye a generar un interior celular negativo respecto del exterior. El transporte activo secundario es activo, hasta ATP, y el ATP se gasta en forma indirecta. No se gasta en el propio transportador, sino en su asociación a la bomba. Se hace en contra del gradiente. El pasaje se hace a través de proteínas en forma de cotransporte o contratransporte, y suele ser para pasaje de iones o también micromoléculas como los aminoácidos, como la glucosa, etc. Es un mecanismo que puede o no ser electrogénico. Hay algunos cotransportes electrogénicos, otros que no lo son, hay algunos antiportes electrogénicos y otros que no lo son. A ver, vamos a hablar del cotransporte. Por ejemplo, el cotransporte sodio-glucosa es un mecanismo muy importante en la absorción intestinal de la glucosa y en la reabsorción renal de la glucosa en el túbulo cotoneado proximal. Tengo sitios de unión al sodio y sitios de unión a la glucosa en el medio extracelular, y esto permite que el sodio y la glucosa ingresen a la célula. Ahora, ¿cómo ingresan? Por un gradiente de sodio generado por una bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, manteniendo concentraciones intracelulares de sodio muy bajas, y esto motoriza el ingreso de sodio siguiendo su gradiente. La bomba, al sacar sodio, gasta ATP, porque va en contra del gradiente. Pero esto genera un gradiente que permite el ingreso de sodio. Por eso decimos que este mecanismo, y el ingreso de sodio arrastra la glucosa. A favor o en contra de concentración, te la mete para adentro. Entonces, este mecanismo no gasta energía en forma directa, pero sí lo hace en su asociación a la bomba. Este mecanismo de cotransporte es electrogénico, pues está metiendo una carga positiva y la glucosa que es neutra. Bueno, con respecto a los contratransportes, vos tenés, por ejemplo, antiporte sodio-calcio, antiporte sodio-hidrógeno. Nuevamente, estos antiportes están motorizados por la bomba sodio-potasio ATPasa, que al sacar sodio de la célula, favorece, digamos, crea un gradiente favorable al ingreso de sodio. Este sodio podrá entrar intercambiado con calcio, o podrá entrar intercambiado con hidrógeno. Este es un contratransporte o antiporte. En el caso del intercambiador sodio-calcio electrogénico, pues está metiendo una carga positiva y sacando 2, y en el caso del intercambiador sodio-hidrógeno es electroneutro, pues está metiendo una carga positiva y sacando una carga positiva. Por eso decimos que los cotransportes, que los transportes activos secundarios pueden o no ser electrogénicos. Bueno, con respecto al transporte en masa, activo gasta ATP, se hace a favor o en contra del gradiente, pero siempre gasta, porque el pasaje se hace modificando la estructura de la membrana, ya la membrana es como que se destruye y hay que regenerarla, y esto es activo, gasta ATP. Se da para el pasaje de moléculas grandes, macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos o células enteras, como las bacterias, como los glóbulos rojos. Y puede ser hacia adentro de la célula, endocitosis, o hacia afuera, exocitosis. La combinación de endo y exocitosis es lo que se llama transitosis, como vimos con las inmunoglobulinas, que podían atravesar, por ejemplo, la glándula mamaria, por un mecanismo de transitosis, la barrera placentaria, por un mecanismo de transitosis. En una endocitosis, vos tenés que una sustancia se acerca a la superficie celular en un sitio donde hay una hendidura de la membrana que está revestida por una proteína que se llama clatrina. Se va a unir a receptores de membrana,
se van a internalizar vesículas, es muy importante la actina y miosina del citoesqueleto para esto, y entonces se desprende, digamos, ingresa a la célula, pero rodeado por membrana, formando una vesícula cubierta que tiene la sustancia a absorber, el receptor, rodeado de clatrina. Después esta vesícula puede perder la clatrina transformándose en un endosoma temprano, puede perder el receptor transformándose en un endosoma tardío, podrá fusionarse con un lisosoma primario para formar un lisosoma secundario o fagosoma, donde la sustancia del exterior celular podrá degradarse, o podrá atravesar toda la célula, el lado opuesto fusionarse con la membrana para que la sustancia atraviese la célula sin ser modificada en un fenómeno que sería la transcitosis. Bueno, respecto a exocitosis y transcitosis, por ejemplo, si yo tengo de un lado endocitosis y del otro lado exocitosis, pero la sustancia no se modificó, sería una transcitosis. Es una combinación de endocitosis por el apical y exocitosis basal o viceversa. No es el caso de este esquema, porque acá en realidad lo que te está mostrando es la endocitosis primero, la digestión de una sustancia, porque se forma una vesícula pinocítica o fagocítica que se une a lisosomas primarios para formar lisosomas secundarios o vesículas digestivas, donde se producirá la digestión de esa sustancia que se ingirió del exterior celular, y después me queda un cuerpo residual, ¿sí? Este cuerpo residual, algunas células lo almacenan, y en las células que almacenan cuerpos residuales, el cuerpo residual constituye un índice de envejecimiento celular, y otras células lo eliminan por exocitosis. Esto sería la exocitosis. Transcitosis hubiese sido, si acá hay endocitosis, pero estas particulitas atraviesan toda la célula y salen del otro lado sin ser modificados. La combinación de endo más exocitosis sin la modificación intracelular de la partícula es un proceso que se conoce como transcitosis. Recuerden siempre el ejemplo de las inmunoglobulinas. Bueno, después también tenemos lo que se llama el transporte transepitelial, muy importante en el intestino y muy importante en el riñón. Cuando hablamos de transporte transepitelial, cuando una sustancia tiene que atravesar toda una barrera epitelial, no una membrana, sino un conjunto de membranas. Normalmente los epitelios que están capacitados de revestimiento, que están capacitados para la absorción o para la secreción, son los epitelios simples. Porque en un epitelio simple, que hay una sola capa, la sustancia va a tener que atravesar la membrana apical y la basal para la absorción, o la membrana basal más la apical para la secreción, pero solo dos membranas. Si vos tenés un epitelio estratificado, la sustancia va a tener que atravesar, no sé, por ahí que tenga 5 capas de célula, 10 membranas. Entonces, lógicamente, es más dificultoso. Por eso, por ejemplo, en el intestino, en el aparato digestivo, comienza la absorción a nivel pobre en el estómago, donde el epitelio es simple, y muy abundante en el intestino, donde también es simple, pero tiene otras condiciones que lo hacen muy absortivo. En el caso pero por ejemplo, no puede pasarlo ni en la boca, ni en el esófago, ni en la faringe, porque los epitelios son estratificados. En el caso del riñón, no existe ningún epitelio estratificado. O sea, todos los túbulos del riñón son simples, entonces, en todos los túbulos, como máximo, las sustancias tienen que atravesar 2 membranas. Bueno, este transporte transepitelial se da atravesando una barrera epitelial. Puede ser de dos tipos. Paracelular, cuando es entre dos células. Transcelular, cuando es atravesando la célula. Este último requiere pasaje a través de 2 o más membranas. Y los mecanismos de pasaje pueden ser diferentes en las distintas membranas. Quiero decir con esto, supongamos 2 membranas. Un epitelio simple que tenga una membrana apical y una membrana basal. No necesariamente va a ser el mismo pasaje a nivel apical que basal. Por ejemplo, el cotransporte sodio-glucosa, el pasaje de glucosa en el epitelio intestinal o en el epitelio renal se da por cotransporte activo secundario asociado a sodio, a la entrada de sodio, en la membrana apical. Los transportadores que llaman SGLT, pero después la membrana basal la atraviesa por los GLUT, los transportadores de glucosa, que son uniportadores. Entonces, en una misma célula, la membrana apical y la membrana basal tienen distintos transportadores. Bueno, acá tenemos un esquema del transporte transepitelial. Supongamos que yo tengo acá una célula, un enterocito o una célula del túbulo contornado proximal del riñón, que tiene un polo apical donde voy a ver las microvellosidades, la chapa estriada o el ribete en cepillo, y una cara basal. Generalmente se habla de vaso lateral, porque la basal y la lateral están como en continuidad. Bueno, entre las células suele haber uniones estrechas, tipo gap junctions,
tipo son los complejos unitivos, son los oclugens, hemosomas, también, bueno, hay gap junctions, nexos, pero es más raro, y sonul adherens. Normalmente el complejo unitivo está formado desde la membrana apical a la basal por sonul oclugens, sonul adherens y hemosomas. Ahora bien, estas uniones intracelulares podrán ser más estrechas o menos estrechas. Por ejemplo, en el riñón, las uniones del túbulo conductivo proximal, del nefrón proximal, son poco estrechas, permiten el pasaje. En el nefrón distal son más estrechas. Lo mismo pasa en el intestino, sectores con uniones más estrechas y menos estrechas. Entonces, ¿qué pasa? En los sectores donde las uniones laterales son poco estrechas, el pasaje paracelular de iones de agua puede ser bastante abundante. En aquellos sectores donde las uniones son más estrechas, el pasaje sí o sí tiene que ser transcelular, atravesando la cara apical de la célula, atravesando toda la célula y después la cara basal. Algunas sustancias disponen de transportes intracelulares desde la membrana apical a la membrana basal. Por ejemplo, el calcio se absorbe por la membrana apical, una proteína llamada calvindina lo lleva hasta la membrana basal y después pasa por la membrana basal. El hierro ingresa por su propio mecanismo apical, una sustancia llamada, una proteína llamada ferropontina lo lleva de la membrana apical a la basal y otro mecanismo diferente lo transporta por la membrana basal. Quiere decir que las sustancias en el pasaje transcelular disponen de una serie de mecanismos que facilitan dicho pasaje, porque tiene que atravesar toda la célula. Bueno, muy bien. Con respecto a los aspectos morfológicos, las bases histológicas de la absorción intestinal son las siguientes. La cantidad de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido. Si vos por día tomás 1,5 litros, 2 litros, va a absorber eso, más el contenido de las distintas secreciones, que pueden ser hasta 7 litros, porque 1,5 litros de secreción salivar, 2,5 litros de secreción gástrica, medio litro de bilis, 1 litro de secreción entérica, 1,5 litros de secreción pancreática. Eso, más 2 litros que tomaste con la bebida, son 9 litros que tiene que manejar, por ejemplo, el intestino delgado. Salvo 1,8 litros más o menos, o sea, acá te dice, representante total de 8 o 9 litros. Salvo 1,8 litros, el resto del líquido se absorbe en el intestino delgado. O sea, el intestino delgado te absorbe 7 litros, dejándote 2 litros más o menos para el intestino grueso. En el intestino grueso se absorben 1,8 litros que van al colon, y en el colon se absorbe este 1,8 y te queda más o menos 200 mililitros para la materia fecal. O sea que vos ingerís 2 litros por día, le metés 7 litros de secreciones, 1,5 litros en boca, 2,5 litros en el estómago, medio litro de bilis, 1 litro de jugo entérico y 1,5 litros de páncreas, de jugo pancreático, en el intestino delgado. Todo eso sumado te da 9 litros. El intestino delgado absorbe 7, te quedan 2. Esos 2 pasan al grueso. El grueso absorbe 1,8, te quedan 200 mililitros para la materia fecal. El estómago es una zona del tubo digestivo donde la absorción es escasa, ya que no dispone de la típica membrana absortiva de tipo velloso. Ojo, el epitelio es simple, donde no hay absorción en boca, en faringe y en esófago, que el epitelio es estratificado. El estómago podría realizar absorción, pero hay cosas que limitan esta absorción. No tiene la típica membrana absortiva con microvellosidades. Las células epiteliales de su mucosa se adhieren entre sí mediante uniones bien estrechas, o sea que el pasaje paracelular en el estómago es prácticamente imposible. Son algunas sustancias muy liposolubles, como el alcohol, algunos fármacos como el ácido acetil salicílico, de la aspirina. Estos se pueden absorber, pero en pequeñas cantidades. El resto se absorbe en el intestino. Las estructuras que aumentan la superficie de absorción del intestino son los pliegues de Kerkring, las vellosidades y las microvellosidades, que aumentan la superficie de absorción casi 1000 veces. Eso lo vimos en histología. Lo tenés. Si este es el movimiento del alimento, va a ir atravesando un sector en el intestino donde están estos pliegues, que son los pliegues de Kerkring, o válvulas conniventes, o plicas circularis, y acá están las vellosidades intestinales, que están en el intestino delgado, pero no en el grueso. Y después cada una de las células tiene microvellosidades. Por ejemplo, los vasos de las vellosidades, los glúcidos, los aminoácidos, la vitamina hidrosoluble y los minerales se absorben y pasan a capilares sanguíneos. En cambio, los lípidos y las vitaminas liposolubles se absorben y pasan a capilares linfáticos, porque la vellosidad tiene los dos. Y acá hacemos un corte longitudinal, la vellosidad, vemos que en el centro tiene el vaso aquilífero central, que es linfático, y después tiene capilares sanguíneos, de tipo arteriales y venosos.
En un corte transversal vemos en el centro el vaso aquilífero central, donde se absorbe la linfa, y rodeándolo los capilares sanguíneos. Entonces, fíjense que el capilar linfático es mucho más grande, puede medir hasta 100 micras, o sea que está muy capacitado para la absorción de grandes partículas. Bueno, finalmente tengo las microvellosidades. Cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un borde en cepillo formado por unas 1000 microvellosidades que tienen 1 micra de longitud y 0,1 micra de diámetro y sobresalen hacia el timo intestinal. Acá lo tenemos en el MET, el microscopio electrónico, y estas son las microvellosidades. Se ve muy bien, son de igual altura, son múltiples. Una microvellosidad que normal, no ribete en cepillo, chapa estriada, son de desigual altura. En el riñón y en el intestino, estas tienen igual altura y son largas, aumentan muchísimo la superficie de absorción. Bueno, esas fueron las bases anatómicas. Vamos ahora a hablar de la absorción de micronutrientes. Por ejemplo, la vitamina A, como las grasas de la dieta, el retinol, los esteroides, los ésteres de retinol y los carotenos, deben ser emulsionados por las sales biliares y los productos de la digestión de los lípidos, como los monociglicéridos y los lisofosfolípidos. O sea, es una vitamina liposoluble, así que tiene la misma cinética que las grasas. Los ésteres de retinol, que están presentes en fuentes animales, no vegetales, son hidrolizados a retinol y ácidos grasos por esterasas que son pancreáticas o intestinales. Respecto de los carotenos, son vegetales, son degradados por la carotenodioxigenasa, originando retinal que después se reduce a retinol. ¿Estamos? Entonces, esa es la absorción de vitamina A. Respecto a la vitamina D, la de los alimentos se encuentra ya formada como provitamina. Una de las provitaminas, que es el 7 de hidrocolesterol, también se sintetiza en el organismo en las glándulas sebáceas de la piel. La vitamina y las provitaminas se absorben en los 2/3 superiores del intestino delgado, requiriéndose bilis y factores que aseguran una adecuada digestión y absorción de las grasas. Una vez en la circulación, se transporta unido a una alfa-globulina, que es la proteína fijadora de vitamina D o DBP. Esta se sintetiza en el hígado y para su síntesis se requieren estrógenos. Por eso una de las razones por las cuales las mujeres posmenopáusicas sufren osteoporosis, además de los efectos sobre el osteoblasto, es porque esta proteína se sintetiza menos. La vitamina E, o tocoferol, estos tocoferoles se absorben como las otras vitaminas liposolubles si existe presencia de bilis en el intestino y normal digestión y absorción de grasa. O sea, requiere eso. Desde la mucosa intestinal pasan a la linfa en kilomicrones, se vierten a la sangre, llegan al hígado, son metabolizados y posteriormente liberados a la circulación unidos a lipoproteínas. Finalmente, la vitamina K, la que se ingiere con los alimentos, se absorbe del mismo modo que las otras vitaminas liposolubles, relacionada con la digestión y absorción de los lípidos, pero además, esta era sintetizada por las bacterias de la flora intestinal normal, razón por la cual el ser humano tiene asegurado su aporte, aún cuando no ingrese vitamina K con la dieta. El único problema lo tiene el nenito recién nacido, que como todavía no tiene bacterias intestinales productoras de vitamina K, podría requerir un suministro de vitamina K. En realidad, podría requerir, no, por protocolo, digamos, se hace profilácticamente, se le inyecta vitamina K para prevenir una hemorragia, un factor antihemorrágico, para prevenir una hemorragia que podría ser grave en el recién nacido. Pero después no la necesitamos más, ingerir ni nada, porque las propias bacterias del intestino las sintetizan. Bueno, vamos a las hidrosolubles. La mayoría de estas vitaminas se absorben por un mecanismo pasivo, rápido y saturable. Estas vitaminas no se almacenan, como las liposolubles, y su exceso se elimina por orina. Como no se acumulan, tampoco suelen ser tóxicas. Ojo con las vitaminas liposolubles, porque si bien el déficit es grave, se llama avitaminosis, y puede ocasionar la muerte por déficit funcional de algo, el exceso es tóxico, también es grave. El exceso de vitamina A, etc. ¿Por qué? Porque estas se pueden acumular. En cambio, las hidrosolubles no se acumulan. Con respecto a la vitamina C, la B1 y la B2 se absorben por transporte activo secundario asociado con el ingreso de sodio, como la glucosa, la galactosa, los aminoácidos, mientras que la vitamina B3 se absorbe por difusión simple. La B5 se absorbe por difusión simple a concentraciones altas y facilitada a concentraciones bajas. La 6, la 7 y el ácido fólico se absorben por difusión facilitada. La más complicada es la vitamina B12, por eso la dejé aparte. El medio ácido del estómago favorece la liberación de la metilcobalamina y la adenosylcobalamina de los alimentos, que son dos formas de la vitamina B12, que es la cianocobalamina. Esto hace que se liberan de los alimentos y se une a una proteína que fabrica la saliva que se llama aptocorrina.
En el duodeno la aptocorrina es hidrolizada por proteínas pancreáticas y la vitamina B12 se une al factor intrínseco de Castleton, que es una glicoproteína de 60 kilodaltons, que la segrega a las células parietales del estómago. Este complejo B12-FIC se absorbe por un transportador de los enterocitos del ilion y dentro de la célula se libera la B12, que pasa a la sangre donde es transportada por la proteína transcobalamina 2. Entonces, primero se une a la aptocorrina, luego se une al factor intrínseco de Castleton y luego se une en sangre a la transcobalamina 2. Vamos a los minerales. El sodio se absorbe por transporte activo secundario con diversos solutos, glucosa, galactosa, aminoácidos, fosfato, vitaminas hidrosolubles, etc., o mediante antiporte con hidrógeno. El cloro se absorbe por transporte con bicarbonato o por canales iónicos en forma pasiva. La absorción de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato se da por mecanismos activos, pero para calcio, fosfato y hierro lo vamos a analizar en la UP100. El metabolismo fosfocálcico, que además le voy a agregar un poquito del metabolismo del hierro. Bueno, el agua, por las cantidades que uno necesita diariamente, se considera más macro que micronutriente. Pero te la puse acá entre los micro porque la absorción de agua requiere la absorción de los iones. El agua se absorbe por ósmosis, por vía transcelular y paracelular. Esta ósmosis se debe al gradiente osmótico creado por la elevada concentración de iones en el espacio paracelular. La mayor parte de esta ósmosis se produce a través de las uniones estrechas, situadas en los bordes apicales de las células epiteliales, o sea, por vía paracelular. Aunque un porcentaje menor lo hace a través de las propias células, lo que se llama la vía transcelular. El movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre que circula por la velocidad. Bueno, ¿cómo sería esto? Miren. Bueno, hay diversos, suponete que esta es la luz intestinal, este es el enterocito y este es el líquido intestinal. Vos tenés numerosos transportadores, por ejemplo, con transporte sodio-aminoácidos, con transporte sodio-glucosa, antiporte sodio-hidrógeno, antiporte cloro-bicarbonato. Bien, entonces, ¿qué pasa? La bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral saca sodio de la célula y mete potasio. El potasio podrá salir por sus propios canales. Esto reduce la concentración de sodio dentro de la célula y esto motoriza el ingreso de sodio a favor de su gradiente. El sodio que ingresa lo hace arrastrando otros solutos por cotransporte o por antiporte con hidrógeno. El sodio que ingresó es un catión. Esto va a traer aparejado el ingreso de cloro que pasa por canales iónicos hacia el intersticio para mantener la electroneutralidad. Bueno, esto aumenta la osmolaridad del intersticio y esto atrae agua por vía paracelular, principalmente, pero también por vía transcelular por las acuaporinas de membrana. Entonces, primero, la bomba saca sodio y mete potasio, mecanismo electrogénico. Segundo, el sodio ingresa por gradiente de concentración. Tercero, los otros solutos ingresan arrastrados por el sodio por cotransporte. Cuarto, el cloro ingresa siguiendo el gradiente eléctrico de cargas. Quinto, el agua ingresa siguiendo el gradiente osmótico de concentración. Entonces los iones y el agua están íntimamente relacionados en su absorción intestinal. Bueno, ahora vamos a hablar de la absorción de macronutrientes, de glúcidos, de lípidos, de proteínas. Los invito a pasar al aula magna del Instituto Tejedor, donde el pollo se lo va a explicar. Bueno, con respecto a la absorción de los glúcidos, recuerden que los glúcidos, tras su digestión, terminaban degradados hasta galactosa, fructosa y glucosa. La fructosa es la que se absorbe de manera más sencilla, porque se absorbe por un mecanismo de difusión facilitada, utilizando transportadores GLUT5 a nivel apical y GLUT5 o GLUT2 a nivel basal. Este mecanismo es pasivo, es un uniportador, porque entra la fructosa y no entra nada más, y sigue, digamos, el gradiente químico de la fructosa. Se basa en el gradiente de concentración. Hay más fructosa afuera que adentro, entonces la fructosa entra. Una vez que entró, va a haber más fructosa adentro que en el intersticio, y la fructosa pasa al intersticio. Bien, galactosa y glucosa es un poquito más complicado, porque utilizan un cotransporte activo secundario asociado al ingreso de sodio a la célula intestinal. Los transportadores de galactosa y de glucosa son los mismos, es el SGLT1. Este sodio-glucosa transportador, pero que también puede transportar galactosa, transporta galactosa o transporta glucosa a favor del gradiente de sodio.
este gradiente de sodio es provocado por la bomba sodio-potasio ATPasa, que reduce las concentraciones de sodio intracelular, permitiendo que el sodio ingrese, y el sodio que ingresa arrastra glucosa o arrastra galactosa por cotransporte. Una vez que la glucosa y la galactosa ingresaron a la célula, atraviesan la cara basal o vaso lateral del enterocito, pasando al intersticio, por difusión facilitada, utilizando los transportadores GLUT2. Después, bueno, pasan al intersticio y el agua arrastrará los solutos hacia los capilares. Glucosa, galactosa y fructosa, es decir, los monosacáridos, pasan a la sangre portal, que los llevará al hígado, donde se producirá el efecto del primer paso, es decir, el primer gran centro metabólico para los glúcidos. Copien eso. Bueno, con respecto a la absorción de los aminoácidos, de las proteínas, perdón, a diferencia de los glúcidos, estas se digieren hasta sus aminoácidos constituyentes, pero también se pueden absorber dipéptidos, tripéptidos y, por ejemplo, en los lactantes también algunos oligopéptidos, algunos péptidos pequeños. Después, a medida que madura la barrera intestinal, es más difícil esto. Entonces, ¿cómo se absorben? El mecanismo general es parecido al de los glúcidos, es decir, cuando llegamos hasta los aminoácidos constituyentes, los aminoácidos se pueden absorber o bien por cotransporte activo secundario asociado al ingreso de sodio a la célula intestinal. Este sodio es el que después será impulsado por la cara vasolateral por una bomba sodio-potasio ATPasa, se pasará al intersticio intercambiado con potasio, el cual luego también pasará al intersticio, gastando un ATP. Entonces, cotransporte activo secundario asociado a la entrada de sodio a la célula intestinal. Los transportadores obviamente no son los SGLT de los glúcidos, sino que son transportadores de aminoácidos, de los cuales hay distintos tipos. Los transportadores de tipo B, que sirven para aminoácidos aromáticos como la fenilanina, la tirosina. Hay transportadores de aminoácidos, bueno, en fin, distintos transportadores para distintos aminoácidos, pero el mecanismo es el mismo: cotransporte activo secundario. Otros aminoácidos se pueden absorber también por difusión facilitada, ¿sí? Como lo hacía la fructosa. Los que lo hacen por cotransporte es como galactosa o glucosa, y los que lo hacen por difusión facilitada es como la fructosa. Bien, pero algunas proteínas se degradan hasta péptidos, hasta dipéptidos y tripéptidos. Esos también se pueden absorber y lo hacen por un cotransporte. Acá me lo comí, es un cotransporte con hidrógeno. Es un cotransporte, ahí está, protón-péptido. Un cotransporte protón-péptido, ¿sí? El transportador concreto se llama PEPT1, PEPT1. Estamos, transportador de péptido-protón. Bien, y como te decía, cuando en los lactantes, por ejemplo, o en algunas patologías, cuando la barrera es inmadura o cuando la barrera sufre algún proceso inflamatorio o involutivo, se pueden absorber algunas proteínas pequeñas o polipéptidos. El mecanismo es la pinocitosis. La proteína es endocitada por un transporte en masa, en vesículas con mucho contenido de agua, pinocitosis por una vesícula endocítica. Lo importante es que, si bien la barrera apical, la membrana apical de la célula intestinal puede ser atravesada por aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos, la basal es fundamentalmente atravesada por aminoácidos por difusión facilitada. ¿Por qué? Porque los dipéptidos, los tripéptidos y los polipéptidos dentro de la célula son degradados por peptidasas específicas, por catepsinas y otras, liberando sus aminoácidos. Entonces, no importa cómo hayan atravesado la membrana apical, para pasar a la sangre, para pasar al intersticio y a la sangre portal que lo llevará al hígado, fundamentalmente lo hacen como aminoácidos y la atraviesan por difusión facilitada. Bueno.
Bueno, y con respecto a la absorción de los lípidos, esta es la más complicada de todas por una serie de cuestiones. Primero porque estamos hablando de sustancias que son lipoinsolubles, que son liposolubles, o sea, hidroinsolubles. Entonces, para que las enzimas digestivas puedan actuar sobre ellas, necesitamos formar una emulsión. Entonces, los lípidos, para su digestión, paso previo fundamental para su posterior absorción, requieren de la acción de agentes emulsionantes presentes en la bilis para que, formando micelas, la lipasa en presencia de bilis pueda actuar sobre los TAG, liberando el ácido graso del carbono 3 para formar 1,2 DAG. Al 1,2 DAG, la lipasa en presencia de bilis le hidroliza el ácido graso del carbono 1 y genera 2 MAG. Este ya se puede absorber, de hecho es el principal producto que se absorbe, pero una isomerasa intestinal puede pasar el ácido graso del carbono 2 al carbono 1, recuerden que la lipasa no puede actuar sobre el carbono secundario del glicerol, formar 1 MAG, donde la lipasa en presencia, que se puede absorber, o bien en el borde intestinal la lipasa más en presencia de bilis lo degrada hasta ácido graso y glicerol que se pueden absorber. Entonces los productos de la digestión que se absorben son fundamentalmente monoacilglicerol, de tipo 2 MAG, también de tipo 1 MAG, ácidos grasos, glicerol, y algunos autores postulan absorción de DAG, en menos proporción que los MAG, pero bueno, como que se absorberían. Y he leído que hasta hay autores que hablan de absorción hasta de TAG, pero bueno, tomemos como que de DAG hasta ácidos grasos lo que se absorbe principalmente los MAG. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de absorción? La micela donde se encuentran, donde se van liberando por digestión, está, digamos, se puede disolver en los fosfolípidos de membrana de tal manera que por difusión simple se pueden absorber. También se han identificado transportadores de membrana, sobre todo para ácidos grasos de cadena larga, que los transportan, por ejemplo, el REL para que se puedan metabolizar, pero si no, por difusión simple se pueden absorber. Bien, entonces, la primera diferencia entre la digestión y absorción de glúcidos, de lípidos respecto de la digestión y absorción de glúcidos y proteínas es que en el caso de los lípidos se requiere la acción de los agentes emulsionantes de la bilis para que se puedan absorber. En el caso de las proteínas y de los glúcidos, una insuficiencia hepática va a afectar muy poco la digestión y absorción. Una insuficiencia pancreática sí. Mientras que en el caso de los lípidos, la digestión y absorción se afecta tanto por una insuficiencia pancreática como por una insuficiencia hepática. Bien, segunda diferencia es que, bueno, decíamos, prácticamente todo menos el TAG se puede absorber. Y si asumimos lo que dicen algunos autores, que hasta los TAG se pueden absorber, tenemos como que no es necesaria una hidrólisis exhaustiva para que se puedan absorber. La hidrólisis exhaustiva era muy importante en los glúcidos y no tan importante en las proteínas, que hasta dipéptidos, tripéptidos se podían absorber. Pero en los lípidos sería el requerimiento menos estricto. Tercera diferencia. Cuando vimos digestión y absorción de glúcidos y de proteínas, vimos que los glúcidos y las proteínas y los aminoácidos, los monosacáridos y los aminoácidos, entraban a la célula intestinal y pasaban a la sangre portal que los llevaba al hígado. Y el hígado es el primer gran centro metabólico. En cambio, con las grasas no es así. El primer gran centro metabólico es la propia célula intestinal. No es una estación de tránsito. Miren todo lo que puede hacer la célula intestinal. El glicerol puede pasar a la sangre portal que lo llevará al hígado o bien activarse por una enzima que es la gliceroquinasa que lo transforma en glicerol trifosfato dentro de la célula intestinal. Con respecto a los ácidos grasos, si estos tienen menos de 10 carbonos, pueden pasar directamente a la sangre portal que lo llevará al hígado, pero también pueden activarse dentro de la célula intestinal, si tienen más de 10 carbonos, por la tioquinasa transformándose en acil-CoA. ¿Qué pueden hacer los MAG? Los 1 MAG absorbidos pueden completar su digestión por una lipasa intracelular, liberando los ácidos grasos y el glicerol. El 2 MAG puede incorporar un acil-CoA para formar DAG. Los DAG pueden incorporar otro acil-CoA para formar TAG. Y el glicerol trifosfato se puede unir a 3 acil-CoA para formar TAG. Esto se llama lipogénesis. Es decir, que la célula intestinal no es una simple estación de tránsito, sino que es un activo centro metabólico donde puede ocurrir activación de ácidos grasos por tioquinasa, activación de glicerol por gliceroquinasa, lipólisis, lipogénesis. ¿Con qué objetivo hago la lipogénesis de la célula intestinal? Con el objetivo de que los TAG se unan a proteínas para formar kilomicrones. Los kilomicrones pasarán a los capilares linfáticos, al vaso quilífero central de la vellosidad, que los llevará a la circulación general. Entonces ahí tenemos la cuarta diferencia. La primera diferencia era el requerimiento de la bilis. La segunda diferencia era el no requerimiento de una hidrólisis exhaustiva.
La tercera diferencia era que la célula intestinal es un activo centro metabólico y la cuarta diferencia es el destino de las sustancias absorbidas. En el caso de glúcidos y proteínas, todas van a la sangre portal y terminan en el hígado. En el caso de los lípidos, algunos van a la sangre portal para terminar en el hígado, pero parte de ellos van a la linfa, donde terminan en la circulación general, no en la circulación portal, porque la linfa se vierte hacia la circulación general en el confluente yugulo-subclavio del tórax. Entonces, esto sería la digestión y los mecanismos de absorción de los lípidos. Copien eso. Bueno, con respecto al mecanismo básico de absorción a nivel del intestino, si nosotros realizamos un esquema del mismo donde les represento acá los enterocitos, la barrera de enterocitos unidos por uniones estrechas, las cuales podrán ser más o menos estrechas, más tight, estrechas o menos estrechas, es decir, menos o más permeables a los solutos para el pasaje paracelular. En las regiones donde las uniones son bien estrechas, no hay pasaje paracelular entre enterocitos y todo el pasaje tiene que ser transcelular a través del enterocito, atravesando la membrana apical que separa el enterocito de la luz intestinal y la membrana vasolateral que separa el enterocito del intersticio. En el intersticio se encuentran los capilares sanguíneos, los vasos linfáticos, donde los solutos absorbidos penetrarán para pasar al medio interno. Entonces, decíamos, si esta es la barrera epitelial formada por enterocitos unidos por uniones estrechas, separa la luz intestinal del intersticio donde se encuentran vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, el mecanismo general de absorción, el que motoriza casi todo, desde la absorción de solutos orgánicos como la glucosa, los aminoácidos, solutos inorgánicos como el sodio, como el potasio, como el cloro, etc., y también del agua, este mecanismo consta de 10 pasos y son los siguientes. En la membrana vasolateral yo tengo la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba saca 3 sodios, mete 2 potasios, gasta 1 ATP y es un mecanismo de transporte activo primario, porque gasta ATP el propio mecanismo. Además es un mecanismo electrogénico porque como saca 3 sodios y mete 2 potasios, contribuye al mantenimiento de una membrana, digamos, de un potencial de transmembrana de reposo con el interior celular negativo respecto del exterior. Bueno, el potasio que entró sale por canales vasolaterales de potasio, como algunos canales que se llaman KIR, de potasio, y pasan al intersticio. Bien. Esta salida de sodio por la bomba reduce la concentración intracelular de sodio que se mantiene baja, entre 10 y 30 milimolar, lo que favorece la absorción de sodio desde la luz intestinal siguiendo su gradiente de concentración, de mayor a menor. Este sodio absorbido puede arrastrar otros solutos por cotransporte, tales como glucosa, como galactosa, como algunos aminoácidos. Este mecanismo es un cotransporte, un transporte activo secundario, porque en realidad este transporte depende de la bomba. No se gasta ATP acá, el ATP lo gasta la bomba, pero no importa, depende de la bomba para que genere un gradiente de sodio, para que el sodio ingrese y al ingresar sodio arrastra solutos. Así que es un transporte activo secundario. Después, estos solutos ingresados por distintos mecanismos, qué sé yo, si son glúceos pueden pasar por los canales GLUT, atraviesan la membrana vasolateral por difusión simple o por difusión facilitada, pasando al espacio intersticial. Y este es un transporte pasivo. Quiere decir que nosotros tenemos representado en los mecanismos de absorción intestinal todos los tipos de transporte. Pasivos, activos primarios, activos secundarios. También los transportes se podían clasificar según si las sustancias pasaban solas o pasaban asociadas en el sentido del o del contratransporte, y también esto está representado a nivel de los mecanismos básicos de absorción intestinal. Porque, por ejemplo, la absorción de glúcidos por canales GLUT es un uniporte, es decir, un transporte simple. El glúcido pasa, pero no lo acompaña nada en el mismo u otro sentido. En cambio, la absorción de glúcidos por canales SGLT a nivel apical
es un cotransporte, un transporte asociado de tipo simporte o cotransporte, porque pasa glúcido, pero también pasa sodio, en el mismo sentido. Finalmente, la bomba sodio-potasio ATPasa es un mecanismo de antiporte o contratransporte, porque el sodio sale y el potasio entra. Pasan juntos, pero en sentidos opuestos. Quiere decir que desde este punto de vista también en la absorción intestinal de solutos están representados los uniportadores, los cotransportadores y los contratransportadores. Hasta acá dijimos que la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio. El potasio que entró vuelve a salir por canales basales. La salida de sodio disminuye la concentración intracelular de sodio y esto genera un gradiente para la absorción de sodio desde la luz. El sodio absorbido por la luz arrastra otros solutos como glucosa, galactosa, aminoácidos y estos solutos terminan pasando al intersticio por canales propios de cada soluto, por difusión facilitada o por difusión simple. Bien, entonces, esta absorción de solutos puede alterar algunas de las propiedades del medio interno. Una de las propiedades del medio interno es la electroneutralidad. En un mismo compartimento líquido, la suma de cationes tiene que igualar a la suma de aniones para mantenerse electroneutro. Y yo acá lo que estuve haciendo es absorber cationes, sodio y potasio. Esto genera un intersticio negativo respecto de la luz y esto promueve la absorción de aniones como cloro o bicarbonato. Bien. Segundo, el otro gran principio del medio interno es la isoosmolaridad. Entre dos compartimentos separados por una membrana que sea permeable al agua, la osmolaridad de ambos compartimentos, el número de osmoles o partículas por litro, tiene que ser la misma. Entonces, cuando hay una diferencia de osmolaridad, el agua se va a desplazar por un mecanismo denominado ósmosis de menor a mayor osmolaridad, de tal forma de nivelar las concentraciones. Entonces, lo que ocurre es que la absorción de solutos, de sodio, de potasio, de glucosa, de galactosa, de aminoácidos, de cloro, de bicarbonato, aumenta la osmolaridad del intersticio y al aumentar la osmolaridad del intersticio, este favorece la absorción de agua por vía transcelular o por vía paracelular. En el caso de la vía transcelular utilizan canales de agua, poros de agua que se llaman acuaporinas, y en la vía paracelular únicamente si las uniones intercelulares son menos estrechas puede atravesarla, pero la cuestión es que el agua pasa desde la luz hacia el intersticio, está absorbiendo agua. Bien. Finalmente, otra de las características, la tercera característica del medio interno que rige el intercambio con los capilares entre el intersticio y el capilar son las presiones hidrostáticas, las presiones ejercidas por el líquido, por el agua. Entonces, como el agua se absorbió, al absorberse aumentan las presiones hidrostáticas del intersticio y esto favorece el pasaje del agua a los capilares. Cuando el agua pasa a los capilares, arrastra los solutos reabsorbidos a los mismos. Esto se llama arrastre por solvente o drag solvent y esto permite que los solutos absorbidos a nivel intestinal terminen en la sangre o en la linfa. En resumen, los 10 pasos de los mecanismos de absorción generales son: la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio, gasta un ATP. El potasio que ingresó sale por la cara basal. La bomba disminuye la concentración intracelular de sodio, esto favorece la absorción de sodio desde la luz intestinal. El sodio se absorbe por cotransporte con otros solutos como glucosa, galactosa o aminoácidos. Estos solutos por sus propios canales, generalmente por difusión facilitada, que es un transporte pasivo, pasan al intersticio. La absorción de cationes genera un intersticio que tiene demasiada positividad respecto de la luz. Esto atrae aniones para mantener la electroneutralidad. La absorción de solutos aumenta la osmolaridad del intersticio y esto atrae agua para igualar la osmolaridad. La absorción de agua aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio y esto favorece el pasaje de agua a los capilares. Finalmente, el pasaje de agua a los capilares arrastra los solutos por un mecanismo denominado drag solvent o arrastre por solvente hacia los capilares. ¿Estamos? Copien eso, queridos.